Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Dolores Servín Lugo. Pertenezco a la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera del Instituto Mexicano del Transporte. Bienvenidos al seminario denominado La importancia y métodos utilizados en la medición de corrientes marinas. Bueno, les vamos a hablar de la importancia de las corrientes marinas. Primeramente vamos a ver la definición de estas. Son un tipo de movimiento de aguas no periódico que se constituyen, pues como lo dice el nombre, tanto pues, en los mares y en los océanos. Y estas son originadas por múltiples factores, como pueden ser la ubicación de los continentes, la temperatura, los vientos, la misma rotación terrestre. Estas también se le llaman corrientes oceánicas. Tenemos ¿qué nos causan las corrientes marinas? Primeramente hay tres causas físicas, que son la surgencia de aguas frías, los vientos planetarios y los movimientos terrestres. Dentro de estas, primeramente se les va a hablar de los movimientos terrestres. Como sabemos, está el movimiento de traslación, como se ve en la figura del lado izquierdo, que pues, la Tierra rota en forma elíptica alrededor del Sol, y el movimiento de rotación, que es donde gira sobre su propio eje. Estos dos movimientos son los que nos causan las corrientes marinas. Bueno, los vientos planetarios, pues no directamente lo ocasionan, pero sí influyen, ya que lo desplazan no solo las aguas superficiales, como es el oleaje, sino además movilizan la atmósfera para hacer circular la energía calórica del ambiente. En esta imagen podemos ver los vientos predominantes en la parte norte, ahora sí que fluyen de izquierda a derecha, en la parte intertropical, en el sentido de este-oeste, y ahí en la parte del polo sur, igual que en la parte del polo norte. Bueno, ¿qué es la surgencia de aguas frías? Esta genera principalmente la interacción de los vientos, las corrientes marinas y la rotación del agua. La surgencia, como se ve en la imagen, es el movimiento de las aguas profundas junto con el viento en la parte superficial, y este fenómeno nos ocasiona un agua rica en nutrientes. Bueno, la clasificación de las corrientes marinas se clasifican en tres grupos, según sus características, la temperatura y la profundidad. Bueno, de acuerdo a su temperatura, se clasifican en cálidas, frías y mixtas. Las cálidas son aguas superficiales que se originan en los océanos de la zona intertropical, o sea, prácticamente en esta franja de aquí, pegado al Ecuador, y que migra de las costas orientales de los continentes hacia las latitudes medias y altas, contra la rotación terrestre. Como se ve en la imagen, pues aquí están las corrientes, las líneas azules son las frías y las rojas son las calientes. Bueno, las aguas frías son, como lo dice el nombre, de poca temperatura y se encuentran a gran profundidad. Compensan el efecto de cálidas cuando alcanzan las costas occidentales de los continentes. Aquí vemos en esta imagen que las aguas frías son las de línea azul, sobre todo predominan lo que son en los polos, y las cálidas pues en la zona de la franja del Ecuador y pues, de los trópicos, ¿no? Entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Las mixtas pues surgen en las costas próximas a los trópicos, se desplazan del este como corrientes frías, pero en la medida que se desplazan por los océanos más amplios, se van calentando y se van uniendo, o así que es la unión de las aguas frías con las cálidas, ¿no? Las corrientes, de acuerdo a su profundidad, se clasifican en superficiales y de fondo o de profundidad. Pues como dice la palabra, superficiales son las que se afectan ahora sí que
en la superficie de los océanos y de los mares. Estas son afectadas predominantemente pues, por los vientos y la acción giratoria de la Tierra, y este tipo de corrientes se generan prácticamente en forma espiral o circular. Las de fondo son las que se generan a una profundidad aproximada debajo de los 100 metros y se generan debido a la salinidad, que hace variar la densidad del agua y la temperatura que encuentran en el medio. Bueno, aquí tenemos un cuadro sinóptico breve. Las corrientes marinas son dos tipos, superficiales y de profundidad. Las superficiales son debidas al viento, la rotación de la Tierra, y afectan aproximadamente al 10% de la masa del agua que se encuentra en nuestro planeta. Las de profundidad son debidas a la variación de la densidad con la temperatura, y estas sí afectan pues, al 90% de nuestro planeta. Bueno, la clasificación de acuerdo a sus características se dividen en 5, que son la turbidez, la marea, el oleaje, las oceánicas y de densidad. Las corrientes oceánicas son producidas por el movimiento de rotación de la Tierra, que se presentan generalmente en sentido de este a oeste. Las corrientes de marea son corrientes diurnas y periódicas, que son afectadas sobre todo por la atracción lunar. Las corrientes de oleaje son las que se modifican en gran parte en las costas mediante los fenómenos naturales, como son los huracanes y las tempestades, que se asocian al movimiento de las masas de agua. Las corrientes de turbidez siempre se acompañan de otra corriente, van a la par, ayudando a su origen y a su expansión. Son mezclas de agua con sedimentos que se mueven por la plataforma continental y gracias a la acción de la gravedad y canalizadas por cañones submarinos. Aquí en la imagen podemos ver la depositación de sedimentos finos, luego de sedimentos más gruesos, junto con el flujo del agua, provocan este tipo de corrientes, la mezcla de las dos. Pues, en la superficie de erosión tenemos capas de sedimento fino que van en la parte más arriba, pues, ahora sí que por el peso, y capas de sedimento más grueso en la parte inferior. Las corrientes de densidad son las que se originan en el contacto de dos masas de agua con distinta densidad, como aquellas más y menos salinas o más y menos cálidas. Suelen darse en los estrechos de los océanos y mares distintos a lo largo del eje ecuatorial, a lo largo del Ecuador o a lo largo del círculo polar ártico. ¿Por qué son importantes las corrientes marinas? Bueno, las corrientes marinas son importantes conocer su dirección del transporte litoral, ya que nos permite orientar las estructuras de protección portuaria, así como el transporte marino. Esto es muy importante porque tenemos que salvaguardar la seguridad del ser humano y pues asimismo pues, de la infraestructura de los puertos y las ciudades que se encuentran al costado de estas zonas marinas. Para muchos seres vivos que habitan en los océanos, las corrientes oceánicas son de vital importancia, ya que estabilizan las temperaturas, hacen el transporte de nutrientes y también los largos desplazamientos. Bueno, ya dando una explicación breve qué son, cómo se clasifican, este tipo de corrientes marinas, existen métodos para poderlas medir, entonces de los cuales los instrumentos con los que se miden se les llaman correntímetros o correntómetros. Los métodos de medición son dos prácticamente, el método lagrangiano y el método euleriano. El método euleriano mide la velocidad de las partículas que pasan en un punto fijo sobre un intervalo de tiempo. La ventaja de este tipo de método es que se puede instalar por un largo periodo de tiempo. Un ejemplo,
En nuestra área, por decir, para tener una mejor información, prácticamente podemos hacer la medición de estas en todo un año para poder abarcar todas las estaciones, porque ya en cada una pues, afecta y se presentan diferentes mediciones tanto de la velocidad y dirección de las mismas. Entonces, para este tipo de mediciones se utiliza una DCP, como se muestra aquí en la imagen del lado derecho. El ADCP se ancla a una estructura, puede ser como se ve aquí en la foto, metálica. Claro, hay que considerar que este tipo de material sea anticorrosivo porque se ubica en el fondo del mar. Y es ideal para conocer la distribución de las corrientes marinas, en lo que es en un largo de una columna de agua. Y este método es el más importante o el más usado para el diseño y construcción de estructuras portuarias, que es lo que nos compete a nuestra área, ¿no? El método lagrangiano, igual mide la velocidad de una partícula a lo largo de una trayectoria y su recorrido es medido sobre un intervalo de tiempo. Este método, sobre todo, se utiliza en corrientes superficiales, que se utiliza en el modelado de la trayectoria y la predicción de dispersión de derrames, sobre todo de petróleo, de materiales peligrosos y dispersión de contaminantes. Este método nos proporciona un valor nada más de la corriente superficial, por lo que no es recomendable utilizarlo en estructuras de protección portuaria, debido a que pues, no se considera el comportamiento de las corrientes en una columna de agua y a ciertas profundidades, ¿no? Esto nada más en la superficie. Bueno, dentro de los equipos de medición que existen para estas corrientes, tenemos el correntómetro mecánico, que usan un dispositivo tipo propela, como se ve aquí en las imágenes. Es mediante un rotor Savonius o un rotor de rueda de paletas para medir la rapidez de la corriente, y la otra paleta determina la dirección de la misma. Tenemos también los perfiladores acústicos de corrientes. Este tipo de equipos se cuenta en la coordinación, que por sus siglas en inglés ADCP, que es Acoustic Doppler Current Profiler, proporciona la información no solo sobre la rapidez de la corriente y su dirección en su punto del océano, sino en todo un rango de profundidad. Prácticamente este equipo nos ayuda a hacer un perfil de corriente contra profundidad. Se puede usar tanto en el fondo del mar, así como está la posición de la imagen del lado derecho, o hacia abajo, pero se instala sobre una embarcación. Bueno, también existen los flotadores, que puede estar anclado con el método euleriano, y pues estos no son muy usados, ¿no? También existen los correntímetros acústicos, miden diferencias en los tiempos que tarda un impulso acústico entre dos transductores en ambas direcciones. La diferencia que se atribuye es a la existencia de una componente de la corriente en la dirección que los une. Bueno, ya les hablamos de la teoría, qué son, cómo se clasifican, qué tipos de equipos. Ahora les vamos a dar una explicación de nuestras mediciones que se hacen en campo. Cabe hacer mención que este trabajo es netamente en equipo. Ahora sí que la mayoría del personal que trabajamos en esta área contribuimos para hacer este tipo de mediciones. Estas fotografías son tomadas por la gente que ha ido a campo. Les agradezco mucho a mis compañeros. Gracias a ellos podemos presentarles las imágenes y se den una idea de cómo se hacen estos trabajos. Bueno, primeramente se configura el equipo para realizar el registro de estas corrientes en un determinado periodo de tiempo. Por lo regular son durante 1 minuto cada 10 minutos, que nos ayuda pues, a
a medir la velocidad y la dirección. Aquí en las imágenes se muestra cómo están mis compañeros, es David y Nelson, que están configurando el equipo. Ahorita ellos se encuentran en Salina Cruz, haciendo estos trabajos. Bueno, posteriormente se realizan los trabajos de fondeo, que es anclar el equipo en el fondo del mar. Como se ve en esta imagen, bueno, aquí a mí me tocó en lo personal ir a Salina Cruz. Se coloca, es un muerto de concreto donde se instala la base del equipo. Esta es de fibra de vidrio, precisamente por la corrosión del agua, ¿no? Para fijarlo, bueno, ahí se ven las imágenes, el fondeo del hológrafo, la instalación y puesta en operación. Aquí está el muerto de concreto. Aproximadamente tenía 1.20 por 1.20 por como 80 centímetros de espesor. Después se traslada el equipo de medición. En este caso nos apoyaron con un remolcador. Ahí se lleva el muerto de concreto para colocarlo en un punto medición. Bueno, aquí se acuerda con, en este caso, la API de Salina Cruz. Luego ya una vez se traslada el equipo, una vez ya instalado el equipo, llegando a la zona con un GPS, se toman las coordenadas, porque como posteriormente se está yendo a recopilar la información, llegar y no batallar. Una vez terminado el periodo de medición, hay que trasladarse al punto de fondeo para localizarlo y rescatar el equipo, el cual se traslada a bordo de una embarcación, en este caso uno de tipo de motor fuera de borda, al muelle para hacerle su limpieza, como se ve en estas fotografías. De izquierda a derecha, del lado izquierdo es el punto de fondeo donde empiezan a sacar el equipo. Las dos aquí ya están las maniobras de recuperación. Como se fijan, sale completamente muy sucio, lleno de tierra y de vegetación. Y llegan al muelle para hacer su limpieza. Ya que se hace la limpieza de él, se realizan los trabajos de descarga de información del equipo, como se muestra aquí en la segunda fotografía. Se hacen cambio de baterías y la configuración otra vez para volverlo a fondear. También se le hace el engrase de las terminales para reinstalar el equipo, como se encuentra en el agua. Ya se regresa el equipo haciendo las maniobras correspondientes, otra vez el fondeo, y se instala en las coordenadas para ver que es el mismo lugar. Ya se realiza el fondeo, la inspección correcta del buzo y para ver dónde quedó. Bueno, ahora se va a hablar del procesamiento de información de las corrientes marinas obtenidas en campo. La maestra en ingeniería Doraluz Ávila les va a dar la explicación. Les agradezco la atención y los dejo con la maestra Doraluz. Buenas tardes. A mí me tocó platicarles del procesamiento de la información de las corrientes marinas obtenidas en campo. Bueno, pues una vez registrada la información de las corrientes marinas con el hológrafo o con algún otro tipo de equipo de medición, realizamos lo que es el procesamiento de la información y la caracterización de las corrientes marinas. Esta caracterización la podemos hacer de manera mensual o de manera estacional o de manera anual, según la requiéramos para la realización de nuestros estudios. Esta información también nosotros la podemos presentar de manera como la vemos aquí, que es una tabla de frecuencias cruzadas que nosotros le llamamos, donde podemos ver en la parte superior lo que es la magnitud de las corrientes, en la vertical las diferentes direcciones hacia dónde va la corriente y el porcentaje de ocurrencia de cada una de estas magnitudes de las corrientes. Para poder utilizar nosotros esta tabla, pues sí es un poquito más complicado ver de qué dirección y de qué magnitud fueron las corrientes que tuvieron mayor tiempo de incidencia, ¿no? Entonces, podemos también representarla por medio de estas gráficas, donde es más fácil visualizar
dónde se presentarían, cuál es la máxima magnitud de la corriente que se presentó, por ejemplo, en este registro que tenemos aquí. Podemos ver que anda alrededor de 0.82, 83 metros por segundo, y podemos también más fácilmente identificar que andaría alrededor del día 15 o 14 del día 25 del mes 07. También podemos hacer otro tipo de gráficas donde tenemos la dirección de la corriente, así como la fecha en que ocurrió esa dirección de nuestras corrientes. Y también tenemos este diagrama donde podemos también visualizar lo que es la dirección de la incidencia hacia dónde se dirige la corriente, y el porcentaje de ocurrencia de cada una de esas direcciones hacia cuál se dirigió la corriente. También podemos realizar gráficas, histogramas, donde vemos la frecuencia y la dirección de la corriente. Todo este tipo de gráficas, histogramas y tablas y diagramas, los realizamos, como se dijo ya anteriormente, de manera mensual, de manera estacional o de manera anual, según sea el tipo de estudio que vamos a realizar. Eso es básicamente todo el procesamiento de la información. Ahora, como conclusiones, y más que conclusiones, viene siendo como un pequeño resumen de todo lo que les comentó mi compañera Dolores. Podemos ver en esta presentación que existen principalmente dos métodos para medir las corrientes. Uno es el método euleriano y el otro es el método lagrangiano. Ya se los describió mi compañera de manera muy detallada y clara. Ahora, por último, podemos decir la importancia de medir las corrientes. Como ella también les mencionó, las corrientes superficiales es muy importante conocerlas, principalmente para realizar nosotros modelaciones numéricas de dispersión de contaminantes. Podemos nosotros analizarlas, esta dispersión en bahías, o también en el mar para una zona específica. Y la medición de las corrientes en diferentes columnas de agua las podemos utilizar principalmente también para hacer modelaciones numéricas en 3D y tener nosotros un amplio conocimiento de la distribución de estas corrientes en diferentes capas de profundidades. Esto lo utilizamos nosotros principalmente para introducir esta información al simulador de maniobras de embarcaciones en tiempo real, con el cual contamos también aquí en el instituto. Esto nos va a permitir a nosotros analizar el comportamiento de una embarcación cuando arriba al puerto, y que nosotros podamos representar estas corrientes y cómo inciden en esta embarcación. También, como lo mencionó mi compañera, es muy importante conocer estas corrientes también en las diferentes profundidades para poder nosotros realizar el diseño de estructuras de protección portuaria y costera principalmente. Podemos nosotros definir hacia dónde va el transporte litoral con la ayuda de estas corrientes, y esto nos va a permitir a nosotros definir la orientación de nuestras estructuras de protección en planta, cuál sería la orientación que debiéramos de darle. Ustedes han visto en ocasiones que por ejemplo las escolleras tienen cierta inclinación o tienen ciertas deflexiones. Esto está en función de las corrientes y de la dirección del transporte litoral también. Bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Al final les dejamos nuestros datos de contacto para cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias por su atención. Instituto Mexicano del Transporte.